Amigos, el sonido que corresponde es uno aspirado que se grafica CHH, aunque a mí me encantaría particularmente graficarlo TCH, TCH por la presencia de la T, porque se coloca la lengua en el paladar levemente como si se tuviera que pronunciar una T. Y a partir de ahí se aspira como una che castellana y soltando el flujo de aire es que percibimos lo que se denomina aspiración. Así, entonces la lengua va al paladar y entonces esa presencia de la T es importante. Así, cha, che y chu. ¿Ok? Y como les dije, el principio de muchos sonidos es la onomatopeya. Por la inquietud del hombre en reproducir los sonidos que escucha, que oye de la naturaleza. Entonces, en el anterior video les dije que el quechua es propietario de estos sonidos porque tiene su arsenal onomatopeico que corresponde a sus voces. En el caso de esta consonante, de este sonido, obviamente cuando uno estornuda produce un sonido que no podría ser articulado con cualquier otro sonido existente a no ser este aspirado con la lengua en el paladar, así. Por lo tanto, el verbo estornudar en quechua es H, 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 y no H ni H, porque no corresponde. Por eso es que insisto que estos sonidos no los recibe el quechua del Aymara, sino que los tiene por milenios, así como varias otras lenguas. Bien, entonces es o tiene varios términos que están relacionados a este flujo de aire, al estornudo, al pasaje de gas también, lógico. El pasaje de gas, de algún gas. Veamos aquí las palabras que he preparado. Chasai, 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 que es desinflarse. Y aquí el aire se sale. Sale el aire. Algunos dicen chusui, chusui o chasai, casi el mismo significado, para desinflar, perder su aire. En castellano andino dicen la bola, la pelota está chasa, chasa. Y aparentemente este sa era una partícula morfológica en el quechua, en el proto-quechua, porque he encontrado 2, 3 insinuaciones del uso de esta partícula sa o su, tixu. Después veremos esto. Hay mucho, mucho por compartir. Entonces, chasai, desinflar, chus, 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 silencio, el silencio, chus,
siempre la lengua en el paladar, como si tuviéramos que producir una T para que logremos este sonido. Chus. Luego, chapchi, chapchi, chap, chapchi, que es sacudir, chapchi. También chaya, chaya, que es leve, como el aire. Entonces, hay un principio onomatopeico en estas palabras y varias otras. Posteriormente hay otras palabras derivadas que no guardan este principio precisamente porque son derivadas. Ok, que quede entonces este como nuestro segundo sonido. La CHH graficada así, que a mí particularmente me gustaría graficar TCH por la presencia de la T. Entonces, cha, chu y chi. Fundamentalmente, el estornudo, el flujo de aire, el pasaje de aire, los gases, estos ruidos que oímos de la naturaleza, tratamos de imitarlos mediante esta articulación. ¿Ok?